Buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos una noche más en este espacio aquí en Córdoba de cerca, en Onda Mezquita 7 Televisión. En el programa de hoy hablaremos de diversos temas. De hecho, tendremos unos invitados que vienen a invitarnos a una cita muy importante, como es un festival, el Festival Floral de Arte Contemporáneo. Pero antes empezamos hablando pues de un tema muy interesante, un tema que a todos en algún momento pues nos ha invadido, como es el miedo. ¿Quién no se ha sentido invadido alguna vez por el miedo? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Cómo nos ha hecho sentir? Pues aquí queremos saber si el miedo es un virus que tiene cura o si no la tiene, y cómo podemos pues hacer, ¿no?, para atajar ese miedo, para protegernos y para poder evitarlo. Para conocer todos estos detalles tenemos este libro del cual nos van a hablar su autor, un libro como es La fuerza del coraje, aprende a gestionar el miedo, y con nosotros tenemos a su autor, Pepe Cabello. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal, Miriam? Bienvenido de nuevo. Bienvenido, bien hallado de nuevo. Decir que vamos a ir hablando, vamos a desglosar, ¿no?, el libro capítulo a capítulo, vamos a ir por partes. Vamos a hacer un spoiler del libro, ¿no? Sí, un spoiler también, ¿no?, para quienes nos vean, pues que sepan un poco cómo gestionar ese miedo y qué se van a encontrar en el libro. Genial. En primer lugar, para ubicarnos, ¿cómo se estructura el libro? Bueno, el libro lleva una estructura muy simplecita. La idea es conocer un poquito la emoción del miedo. Como tú decías, ¿no?, es un virus que se cura. Bueno, evidentemente es una emoción adaptativa, una emoción que necesitamos, una emoción básica, una emoción que nos ha salvado la vida, como decíamos la vez anterior, ¿no? Realmente hemos llegado hasta donde hemos llegado como especie porque sentimos miedo, entre otras emociones, ¿no? Entonces hay una primera parte del libro donde explico qué es el miedo, por qué surge el miedo, cuáles son esos síntomas del miedo, cómo nos afecta desde nuestro propio cuerpo a nivel de salud, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, cómo se ve afectado por el miedo, cómo nos afecta socialmente, cómo nos afecta la autoestima, cómo nos afectan muchas cosas. Hablo también ahí de los síntomas del miedo. De algunas cositas más muy interesantes, y luego vienen dos partes muy prácticas, muy funcionales, y es cómo lo puedo gestionar. Y ahí lo he dividido en dos partes, en estrategias que no son nada más que acciones muy simples, pero puestas en orden, con un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Gestionar bien el miedo. Estrategias primero defensivas, cómo nos defendemos de este virus del miedo. Para protegerse, Eso ¿no? es. Y luego como estrategia ofensiva, cómo lo atacamos, ¿no? Porque no vale solo defenderse, esto es como el deporte, si solo te defiendes no metemos goles, o sea, hay que atacar también. Entonces, esa es la estructura del libro, digamos, ¿no? De alguna manera simplecita, muy funcional, y que sirva, que al fin y al cabo no es un libro para aprender del miedo, es un libro para tener herramientas muy simples para poder gestionar eso en nuestro día a día. Una manera de gestionar las emociones. Has mencionado varias partes de lo que es el miedo, ¿no? Y me gustaría saber, porque has dicho que afecta, ahora hablaremos sobre los síntomas, pero me gustaría saber qué hace el miedo con nuestro cuerpo. Bueno, el miedo, tenemos que tener en cuenta que cualquier emoción, incluyendo el miedo, son hormonas, no son alteraciones bioquímicas que nuestro cuerpo experimenta. O sea, que no hay nada de metafísico ni de espiritual en el mundo emocional, ¿no? Que a veces hablamos de emociones y parece que estamos hablando de cosas como muy espiritual. Es bioquímica pura, o sea, al final son respuestas bioquímicas que nuestro cuerpo experimenta en base a algo. ¿A qué algo? Básicamente a historias que nos vamos contando por la vida. Nos pasan cosas todos los días, desde que te has levantado hoy hasta este momento, te han pasado varias cosas durante el día. Algunas las has juzgado como buenas, otras las has juzgado como malas, en algunas ni te has parado a pensar qué significan para ti, porque tenemos significados súper aprendidos y respondemos desde ahí. Otras quizás te has parado. Y si te pararas, de hecho una de las preguntas que le pido a la gente siempre que se haga, está en el libro bien explicada, pero para mí es una clave fundamental de empezar a darte cuenta cómo surgen las emociones en nosotros. Es que cuando sientas alguna emoción que no te gusta, por ejemplo miedo, ¿no? Dices, en este momento es que no quisiera tener miedo, porque quiero, presentar algo, o voy a hacer algo, voy a hablar en público, o cualquier cosa, ¿no? Y no quieres experimentar miedo, o estás sintiendo ira y dices, joder, pues tampoco ha pasado nada como para sentir ira.
o para cabrearme, ¿no? Como decimos por aquí, para mosquearme, como decimos, ¿no? Tampoco es tan grave. Claro, frena y pregúntate, es una pregunta muy simple, pregúntate, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿qué rollo me estoy contando? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Qué película me estoy montando? ¿Qué película me estoy montando? Para sentirme como me estoy sintiendo. Porque todo nace ahí. Al final De son la imaginación, el significados. fruto de la imaginación. Historias que nos contamos, significados. Nos vamos, como dice un maestro mío, somos seres interpretativos. Nos pasamos la vida interpretando cosas. Todo lo que te pasa lo interpretas. Ah, esto es bueno, esto es malo, esto es injusto, esto, ¿sabes? Sí. Y esa interpretación es la que predispone nuestra biología de alguna forma, ¿no? La que hace que respondamos para accionar, que para eso nos sirve la emoción. Y te crea, eso te iba a decir, ¿no? Te crea como ese estado de alarma, estás despierto, ¿no? Claro, esto es lo que hace el miedo. Cuando de repente ese significado es, pues por ejemplo, incertidumbre, no sé lo que va a ocurrir, ¿qué van a pensar los demás? Claro, porque en ese sentido, Pepe, ¿hay diferentes tipos de miedo o el miedo al final tiene una misma base? La principal base y función es despertar tus sentidos. Yo creo que esta es la clave y por eso creo que es muy importante llevarse muy bien con el miedo, porque al final dices, bueno, me tiene que servir, el miedo me sirve. Sí, ¿Para qué? Para despertarme, ¿no? Imagínate, Miriam, vas conduciendo, no sé si en algún momento te he contado esta historia, pero es como muy simple y a todos nos ha pasado, ¿no? Vas conduciendo por una carretera que no conoces, está estrechita, cerca de un acantilado, si no te ha pasado, trata de imaginártelo, ¿no? Y de repente se hace de noche, no hay luna. No hay luz, no hay farolas, ¿no? No hay luz, no hay farolas. Y para colmo, ves dos carteles. Uno que dice, peligro de, ¿cómo se dice?, de desprendimiento, Sí, de piedra. Y ves 4 chinitos sueltos así por la carretera. Y un poquito más adelante, para colmo, ves peligro de corzos sueltos, animales que se pueden cruzar la carretera. Y encima empieza a chisperrear, te lo estoy poniendo jodidísimo. Muy negro, de película de terror. Claro, de películas de terror. ¿Te das cuenta? Entonces, automáticamente, ¿tú qué haces? Te pones en estado de alarma, Te pones, ¿no? lo he puesto muy exagerado, o sea, pero para que te des tienes cuenta. tus 5 sentidos en plan súper conectados Y porque entre no sí. tenemos más, si no lo despertamos todo. Te pones así como... Claro, yo soy de los que quito hasta el volumen de la radio para que no escuche yo el corfo de gas, ¿no? Entonces, como, claro, para concentrarte, para que toda tu atención, todos tus recursos centrada en eso, estén enfocada. centrados en buscar qué es eso que te está provocando esa alarma, esa incertidumbre. Porque en cuanto que tú sientes que está en peligro de alguna forma tu vida, la de los tuyos, ahí aparece esa emoción maravillosa que se Por tanto, el miedo nace de lo desconocido. Lo desconocido, claro, lo incierto, la inseguridad. Lo que no está bajo nuestro control. Lo que no está bajo nuestro control. Eso es muy buena mirada esa, claro. Cuando sentimos que, de hecho, es un síntoma del miedo, el Pues querer hablemos entonces de esos esto. síntomas del miedo. Uno es el control, ¿no? Sí, el querer tener todo bajo control es uno de lo que llamo los 3 síntomas del miedo. Pero al final es imposible, ¿no? Hay cosas que no están a nuestro alcance. Hay muchas de las cosas no están en nuestro pero fíjate que uno de esos síntomas es querer tener todo bajo control, ¿no? Cuando yo veo a alguien que quiere tener todo bajo control, cuando digo todo bajo control, a veces se puede confundir con querer tener todo organizado. Sí, y al final Claro, uno puede tener todo organizado. Nos gusta la O previsibilidad. todo planificado, porque Claro. lo que tú te planificas, por ejemplo, para mañana puede cambiar completamente. Totalmente. Y el tema es que nuestro cerebro es adicto a la certeza. Sí, hay una adicción que a nuestro cerebro le encanta muchas adicciones, pero una de las adicciones, que el cerebro es como súper drogadicto, eso es la certeza. Querés tener todo bajo control, querés tener, ¿sabes? Cuando queremos prever todo, ¿no? Eso evidentemente no lo podemos tener así, no es un versus de la confianza, ¿no? O vivo en una confianza plena, entendiendo que, como dice un gran maestro mío, que todo cuanto sucede conviene. Es un poco pronoico eso, ¿no? Es como decir, wow, ¿no? Es una... Pero desde luego el querer tener todo bajo control es un síntoma de querer preverlo todo, es una... Y a plan de futuro, ¿no? Lo típico de cuando dices, ojalá tuviera una bola mágica para poder ver, o cuando te pasa una ruptura sentimental, ¿no? De pareja, lo que sea, que te preguntas, ¿Y ahora qué me va a pasar? ¿Ahora? ¿Y ahora qué me va a pasar a mí? Pero fíjate qué ejemplo tan chulo Miriam, para entender que son historias. Una ruptura sentimental, lo típico, ¿no? ¿Y por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Ay, uno se siente mal. Digo, un buen ejemplo para entender cómo la historia o el significado que le doy a ese acontecimiento o a ese estímulo
es lo que determina la emoción, porque este mismo estímulo, cuando pasa el tiempo y tú te cuentas otra historia, la gente terminamos diciendo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si lo sé, lo hago antes. Es perder tiempo. Es perder tiempo. Nos contamos otra historia. Sí, totalmente. Más síntomas de... Dos síntomas brutales. Aislamiento social. El miedo te aísla. Al revés también funciona. Cuando aíslate socialmente, bueno, esto también provoca miedo. Tenemos el control, el aislamiento social, y uno que me fascina, para mí es el gran síntoma del miedo, es la rigidez mental. ¿Qué es la rigidez? Esto es así y no lo suelto ni para atrás. ¿Sabes? El aferrarse fuertemente a una idea, la polarización del pensamiento, ¿no? Cuando fuertemente me aferro, o sea, de a una tener forma una de idea pensar, fija e inamovible, ¿no? De que de ahí no te mueves. Una cosa es tener las ideas claras de lo que tú quieres en tu vida, de a dónde quieres llegar, lo que quieres aspirar, conseguir. Buenísimo. Pero otra cosa es tener una idea fija y que de ahí... Y de ahí no te mueves ni para atrás. Y cuando esas ideas fijas te polarizan, fíjate qué curioso, ¿no? Y con eso podemos comprender por qué es una emoción que de alguna forma se está viralizando, ¿no? Cuanto más miedo tiene la sociedad, más se aísla, más control se quiere tener sobre lo que va a ocurrir y más rigidez mental. Más gente peleándose por sus propias ideas. Esto es así, no, esto es así. Cuanto más extremo, más miedo. Cuando por ves a ejemplo, alguien de así, ideologías políticas ocurre eso, ¿no? política, Por ejemplo, futbolística, o sea, religiosa, de cualquier opinión. De no ser objetivo subjetivo, ¿no? De poder respetar la opinión del otro y bueno, claro, compartir claro. opiniones. Cuando veo a alguien que está súper polarizado en una idea, digo, lo que está acojonadito vivo, o sea, es una manifestación brutal del miedo. Y no esa rigidez admite, mental. claro, no admite otras críticas, no admite otra Otra idea, mirada. él es su razón y... Otra mirada, otro punto de vista, otra... Has dicho, Pepe, también otro síntoma, el segundo, ¿no? Aislamiento social, y has dicho que ahí tiene las dos vertientes. Está el miedo que te lleva pues, a aislarte de la sociedad, pero también hay gente que tiene miedo a ese aislamiento, a verse solo, ¿no? Claro, todo es porque, claro, en el momento que te aíslas y te das cuenta que no tienes control sobre la situación, el miedo ese virus, que yo le llamo virus del miedo, además si le llamo en el libro, ¿cómo se dice? Se alimenta de sí mismo. El miedo tiene la capacidad de alimentarse, de darse de comer a sí mismo. Tú decías al principio, y puede ser un buen cierre de este momento, ¿se cura ese virus? ¿Se cura? No lo sé, pero nos hace más fuertes seguro, como todos los virus. Porque cuando tú y yo pillamos un virus, una bacteria, cualquier elementito así, nuestro sistema inmune se hace más fuerte. Para eso tenemos un Lo sistema malo es que la inmune. bacteria saca inmune al tratamiento. Entonces, yo creo que en ese caso, ¿no? El virus del miedo, como tú lo llamas, en muchos casos tiene cura y en otros, pues no, pero sí que te hace más fuerte. Te hace más fuerte, definitivamente. Siempre tendrás ese virus, siempre tendrás Siempre el va a virus del estar. miedo, siempre va a estar ahí. Lo importante es gestionarlo. El cuento de Juan sin miedo es un mito, siempre tendremos miedo, pero qué bueno saber que tenemos miedo, porque eso fortalece lo que yo llamo nuestro sistema inmunológico emocional. Nos hacemos más fuertes y más capaces. Al final, las emociones tienen que hacernos capaces de hacer cosas. Hablando de cómo nos afecta, ¿no? Cómo nos afecta a nuestro interior, al sistema inmunológico, a las defensas, porque también tiene sus consecuencias el miedo. Claro. Fíjate, antes decíamos, son hormonas, Sí. son alteraciones bioquímicas. Hay hormonas que mola mucho tenerlas en nuestro cuerpo. Adrenalina, ¿no? En su justa medida, todas son buenas en su justa medida. Hay algunas que en exceso, o sea, la mayoría en exceso son chungas. Pero hay algunas que dicen, bueno, si las sostengo en el tiempo, está bien, ¿no? Tener pues, más serotonina durante más tiempo, tener endorfina durante más tiempo, tener oxitocina durante más tiempo, pero tener cortisol durante mucho tiempo, esto destroza el cuerpo, literal. Entonces, ¿es bueno que haya cortisol y adrenalina en tu cuerpo? Sí. ¿Es bueno que se sostenga en el tiempo? No. Te destroza la vida. ¿No? Altera patrones respiratorios, se oxigena peor el cuerpo, debilita las células, debilita la defensa, debilita la calidad de nuestro sistema inmune porque se debilita la calidad de los linfocitos. Disminuye el tamaño y la efectividad de nuestra glándula endocrina timo.
o sea, empiezan a suceder cosas en nuestro cuerpo de manera brutal. Entonces, aprender a gestionarlo es brutal, es súper necesario, Claro. para darnos cuenta que nos sirve, pero cuando a ti te sirve una herramienta para hacer algo, lo lógico es que luego la sueltes. Si a ti te persigue un león, ves una barca en un río, te montas en la barca y atraviesas el río, te ríes del león. Pero lo que es absurdo es que te eches la barca a la espalda y sigas caminando por la selva con una barca a la espalda. Te sirvió para cruzar el río, pero no te eches la barca a la espalda. No te limites. No vayas con ese miedo toda la vida, o sea, deja la barca ahí. Te sirvió para una cosa, Claro. para cruzar el río y que el león no te coma. Pero cuando veas que ya no estás en peligro con el león, puñeta, suelta la barca. Hombre, claro. No sigas con la barca en la espalda, no sigas de cortisol hasta la oreja, suéltalo. En ese contexto, Pepe, que el ejemplo que has puesto de la barca, ¿no? Que es como no nos limitemos a nosotros mismos, no hagamos que el miedo nos limite. El miedo entonces puede impedirnos que avancemos. Definitivamente. Definitivamente. Lo mismo que te dije antes, que es la emoción que nos ha salvado como especie, de manera vehemente y rotunda te digo, es la emoción que más gente se ha llevado a la tumba sin haberse atrevido a dar un paso y atreverse a soñar, a hacer cosas, a decir cosas. ¿Cuánta gente hay que ya se fue? Cuando te estás muriendo y dices, si hubiera hecho, ¿no? O Si hubiera hecho, me hubiera arriesgado más. La gran respuesta de la mayoría de la gente que está a punto de partir, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra, preguntaba esto siempre a sus pacientes a punto de morir. Siempre trabajó con enfermos terminales y cuando ella preguntaba si pudieras volver atrás, ¿qué harías? Que la pregunta es brutal. Pues claro, de repente cuando estamos así como fuertes y vivos, no piensas, ¿no? En eso, Claro. pero ostras, cuando estás a punto de irte, que alguien te pregunte, tu médico te pregunte si pudiera volver atrás, ¿qué haría? Surgen muchas respuestas, desde luego, pero es sorprenderte, Miriam, que la respuesta más repetida sea, me hubiera arriesgado más. Por supuesto. Y esto me hace mucho pensar, me hubiera arriesgado más, ¿qué significa? Que hubo demasiados momentos de miedo que no fuimos capaces de arriesgar, de emprender, de soñar, de hacer, de llamar a alguien, de escribir, de hacer un poema, de cantar, de cualquier cosa. ¿El miedo te lleva, por lo tanto, a poder estar en una zona de confort? Lo del tema de zona de confort se ha demonizado demasiado, quizás por culpa de lo que nos dedicamos a esto, pero es tu circunstancia, es tu vida entera. Es todo lo que engloba tu vida, tus amigos, tu vida, tus costumbres, donde vives, tu circunstancia. Esa es tu zona de confort. Evidentemente, si queremos crecer, tenemos que salir de ahí de alguna forma. Lo que pasa es que en el límite, de una forma así visual, en el límite hay como 4 guardianes que te dicen, hey, quédate donde estás, que estás más a gustito. Y esos 4 guardianes, uno de ellos es el miedo. Ya hablaremos de los otros, pero uno de ellos es el miedo. Entonces, en el próximo episodio, ¿no? En el próximo capítulo hablaremos de esos guardianes que queremos Los saber. 4 guardianes de la son. zona de 4 confort. Mira qué buen tema para la próxima vez. Pues ahí lo dejamos, Ahí lo dejamos. no adelantamos más, 4 guardianes de la zona de confort que conoceremos pues, en nuestra próxima entrevista, en nuestra próxima charla. Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias por darnos a conocer, ¿no?, cómo actúa el miedo en nuestro cuerpo y pues poco a poco iremos conociendo más sobre cómo gestionarlo. Estupendo. Muchísimas gracias por Muchísimas acompañarnos. gracias y para adelante. Igualmente, muchas gracias.